Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarme esta mañana. Están escuchando su programa Radiando Fe. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes. Dios es tan bueno. Sabemos que Dios siempre está obrando. Y sabemos que cuando estamos en su palabra, cuando compartimos su palabra, nunca es en vano. Él siempre la manda con un propósito, a cumplir su propósito, y nunca regresa vacía. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está escuchando, y espero que sea de bendición para su vida esta mañana. Antes de todo, vamos ante el Padre. Gracias, Señor, te damos por tantas cosas, te damos gracias por la vida, te damos gracias por el aire en nuestro respirar. Padre, te damos gracias por la salud o en la condición y la circunstancia que nos encontramos, sea juzgada como buena circunstancia o como una circunstancia donde no le deseas a nadie estar, que de nuestro corazón brote exaltar tu nombre, que de nuestro corazón brote bendecir tu nombre, que de nuestro corazón brote que estamos seguros que tú no nos has dejado, que tú eres fiel a todo lo que has prometido, que podemos confiar en tu bendito nombre, podemos confiar en tu amor que sobreabunda, podemos confiar en esa gracia con cual nos cubres, y que todas las cosas obran para bien. Señor, que empiecen a ver la luz en sus circunstancias, que empiecen a ver cómo has estado presente, Señor, siempre, porque ese eres tú, Señor, y eres igual ayer, ahora y para siempre, el Dios en quien podemos confiar, el Dios en que no nos abandona, el Dios que siempre está velando por nuestro bien, por nuestro crecimiento espiritual, que no eres un Dios que cumple caprichos, sino un Dios que cumple propósitos en nuestras vidas. Te damos honra y te damos gloria, Señor, y pido que esta sesión sea guiada por tu Santo Espíritu, que sean tus palabras y no las mías, que sea tu Santo Espíritu que nos guíe en toda verdad, que los ilumine, que cambie nuestra manera de pensar y podamos ser transformados como nos pide tu palabra, Señor, porque podemos confiar en el poder de tu palabra, y te damos gracias por todas estas verdades, te damos gracias por todo lo que has logrado en nuestras vidas, te damos gracias, Jesús, que sin ti nada es posible. Tú eres el Dios viviente que permanece por todos los siglos, y tu reino no será jamás destruido, y tu dominio perdurará hasta el fin. Tú, Señor, salvas y libertas o libras. Tú, Señor, haces señales y maravillas. En el cielo y en la tierra haces estas maravillas. Tú nos has liberado y nos has dado el poder para vencer en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, hermanas y hermanos, les doy gracias también a ustedes por escuchar. Y el día de hoy vamos a estar en Mateo, el libro de Mateo, el capítulo 8. Y Jesús sana al siervo de un centurión. Y si ustedes ya conocen este recontado, esta historia, le pido a Dios que le dé ojos frescos, oídos frescos para escuchar. Entrando Jesús en Capernaum,
Estoy en capítulo 5, capítulo 8 del libro de Mateo, San Mateo. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. El verso de clave siendo el verso 13, donde dice: Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como creíste, te sea hecho. Él estaba creyendo en la sanación de su criado, ¿verdad? Eso es lo que él pidió. Y eso es algo que hay que analizarlo, porque muchas veces confundimos un deseo muy grande, lo confundimos con fe, ¿verdad? La diferencia aquí es en quién había creído. La realidad de que él explicó, que entendió la autoridad que tenía Jesús, está dando a entender que él realmente tenía la fe puesta en Jesús y no nada más en un deseo que él tenía para su siervo. Yo sé que lo hemos hablado antes, ya tendrá tiempo que lo discutimos, pero ese es el error que hacemos muchas veces. Tener un deseo muy grande y le nombramos fe. Yo deseaba con toda mi alma que el Señor sanara a mi madre. Ese era un deseo, ¿verdad? Pero yo le nombraba fe, decía: yo tengo fe que Dios puede sanar a mi madre. Pero realmente sí podemos decir que estamos creyendo que Dios lo va a hacer, pero como mi entendimiento no estaba ahí, no estaba yo entendiendo por qué podía Dios hacer ese milagro. Sí, claro, es que la verdad vamos a analizarlo un poquito más a detalle. Muchos dicen amar a Dios. Muchos dicen saber que Cristo murió por sus pecados. Pero el pensar que entendemos que amamos a Dios, o el pensar que entendemos que Jesús murió por nuestras faltas, por nuestros pecados, no quiere decir que conocemos a Cristo. No quiere decir que tenemos una relación con Cristo. Y eso hace toda la diferencia, que conozcamos a Cristo. Que en realidad cuando decimos amar a Dios, se requiere una relación para poder amar al prójimo. No se puede decir: sí, yo amo
al dueño del H-E-B porque, pues, ¿verdad? Es de mucha bendición el H-E-B y pues voy a amar al Señor que se le ocurrió hacerlo. Pues no, porque no conozco nada de él, ¿verdad? Un ejemplo medio, medio torpe, pero sí, nada más un simple ejemplo. La idea es que no todos conocemos a Dios. No nos hemos prestado el tiempo ni la atención para dedicarle nuestro corazón y de realmente desear de conocerlo a Él. Muchas veces nos acercamos porque queremos algo de Él, ¿verdad? Aquí este centurión estaba necesitando algo de Él, pero él ya había estado escuchando. Si ven en los entre la palabra de Dios se ve que Jesús descendió del monte cuando está empezando el capítulo 8. Dice, y lo seguía mucha gente y ya había corrido la voz de quién era Jesús y que estaba haciendo milagros y de las enseñanzas que él estaba enseñando. ¿Dónde está nuestro interés? Nuestro interés está en las enseñanzas y de seguirlo porque las enseñanzas nos está abriendo los ojos y instruyendo que nuestro caminar debe de ser recto, o lo estamos siguiendo como dijo Jesús de los 5,000, ¿verdad? Que había muchos que estaban ahí nada más por los milagros, ¿verdad? Nada más a ver qué entretenimiento iba a haber para ellos ese día. Y aquí el centurión, por las palabras que brotaron de su corazón, demostró que él reconocía quién era Jesús, cosa que muchos de Israel mismo no pudieron reconocer. Él pudo discernir, el centurión pudo discernir quién era Jesús y se humilló, ¿verdad? Aún siendo centurión, un hombre de posición, él se humilló y dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. En la sección de Lucas capítulo 7 del 1 al 10 también está el recontado y ahí dice que no eran dignos de ni venir ante Jesús y mejor mandó a sus siervos a relatar ese mensaje. Pero dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Él estaba humilde ante un carpintero, cual muchos de Israel no le daban su lugar. El centurión, aún teniendo una posición de autoridad, se humilló y le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. Él entendía que está dentro la voluntad de Dios, de Cristo, que fuera su voluntad y que su palabra era el poder. Y igual dice, yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, ¿verdad? Yo doy la orden y él va. Y le digo al otro ven y él viene. O sea, tienen que seguir la orden. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Él está discerniendo el poder de autoridad, está reconociendo que Jesús es quien Él ha dicho que es. Él está entendiendo que Él tiene poder, tiene potestad sobre las cosas que el mundo no entiende, lo espiritual, lo de la salud, obviamente en este caso, ¿verdad? Que su siervo estaba tirado, paralítico, gravemente atormentado, cosa que no entienden el por qué, que ellos no tienen una solución, quizás médicos tampoco le daban solución, pero él entendía que Jesús tenía autoridad sobre ese malestar,
que Él tenía el poder de cambiar, de sanar, de hacer, de que hubiera un cambio si tan solo Él hablara, si tan solo Él diera esa orden. Esa era la capacidad de su fe, de que Él creó en quién era Jesús, creó la autoridad que Él tiene, Él creó en lo que era capaz de ser esa autoridad, que no había ninguna condición que pudiera más que la palabra de Cristo. Esa fue su fe. No es la fe en que yo sé que es un Dios que todo lo puede, ¿verdad? Pero muchas veces confundimos el yo sé que Dios todo lo puede y lo confundimos con esto es lo que yo quiero que Dios haga. Y este es un deseo que yo tengo, yo quiero que Dios haga en nuestra vida. Pero si no tenemos el entendimiento correcto en quién estamos confiando y que tengamos el corazón en rectitud ante Él, que tengamos el deseo de realmente seguir conociéndolo, seguir entendiendo a este Dios. De quien nos habla la Biblia. Y si no abre usted la Biblia frecuentemente, entonces ¿qué más nos dice su palabra sobre este Dios, el Dios viviente, el que creó los cielos y la tierra, el que permanece por todos los siglos, el cual dice su palabra que su reino no será jamás destruido, y que deseemos entenderlo, ¿verdad? Que deseamos ver cómo es que eso es una realidad aún en nuestro día, en nuestro tiempo, y que su dominio perdura hasta el fin, y que es el Señor que nos salva, y es el Señor que nos libera, y el Señor que hace señales y hace maravillas aún en los cielos y en la tierra. Ese es el Dios en quien confiamos. Él es el Dios en cual hemos puesto toda nuestra esperanza, al quien hemos creído, en quien hemos puesto nuestra fe. Y porque la fe, vamos a ver rapidito en Hebreos capítulo 6, empezando en el verso 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Verdad? ¿Quién? Vamos a regresarnos tantito. En el 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y entonces, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, en fin de toda controversia, es el juramento para confirmación, ¿verdad? Nosotros como seres humanos juramos por alguien superior a nosotros mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión, ¿verdad? Pero el verso 17 dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, ¿verdad? La confirmó con un juramento. La hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Gloria a Dios. Para que por dos cosas inmutables, ¿verdad? Que no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme, ancla del alma
y que penetra hasta dentro del velo, ¿verdad? La estoy comparando la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional 19 dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según en orden de Melquisedec. Gloria a Dios. El ancla, eso era a lo que iba, que nuestra fe, la ancla de nuestra fe es Jesús y lo que reconocemos que quiere decir para nuestra vida, ¿verdad? Que no es una fe en que estamos aventando el aire esperando que el Señor oiga, ¿verdad? Que tengo fe. No, la fe está anclada. ¿Usted sabe qué tan pesada es una ancla? ¿Usted sabe el propósito de una ancla? La ancla mantiene a un barco en posición en medio de una tormenta, donde los vientos soplan, the waves, las olas golpean y el barco se queda donde mismo. Ese es el poder de la ancla. Eso debe ser nuestra fe anclada, porque sabemos en quién hemos confiado, sabemos qué nos ha prometido, sabemos que Dios no miente, sabemos que esa es nuestra esperanza, esa es la fortaleza, que sabemos que hemos confiado en un Dios que es fiel a todo lo que Él ha prometido. No es fiel a mis deseos de mi corazón. Él es fiel a sus propósitos. No es fiel a lo que a mí se me antoja pedir. No es fiel a mis caprichos. Eso lo digo porque lo he aprendido y yo sé que muchos pensamos así. Yo sé que muchos se nos hace fácil decir: Dios va a hacer esto en mi vida, y pensamos que porque lo deseo suficiente, el Señor me lo va a dar, y no es así. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos mayores en mi vida y en su vida también. Dios sabe lo que está cumpliendo por medio de esas cosas que nosotros estamos tratando de orar y suplicarle que quite de nuestro camino. Dios está usando esas mismas cosas para crecernos espiritualmente, para abrir nuestros ojos y darnos entendimiento de las cosas de arriba, y que quitemos los ojos de las cosas de este mundo. Dios, la realidad de Jesús, y eso es lo del centurión. Siento como que me salgo del tema, pero en realidad no me salgo, porque el centurión estaba discerniendo todo eso. El centurión estaba discerniendo quién era Jesús, que Jesús era quien decía él, que estaba tratando de explicarle a su gente, a Israel, decirles que él era el Hijo de Dios, que él era el que había venido, el Mesías, el que habían esperado, el Hijo de Dios. Y aún muchos no creyeron, y aún muchos estaban siguiendo solamente para ser entretenidos. Y hoy en día muchos así van a la iglesia buscando ser entretenido y quejándose de los que cantan o quejándose de cómo predican. No se queje de nadie de la iglesia, no se queje de los diáconos, no se queje del pastor, no se queje de la esposa del pastor. Usted lo que debe hacer es ir orando por todas esas personas, deseando bien en cada uno de su caminar con Cristo, que el Señor los ilumine, que el Señor dirija sus pasos, y pedir que Dios hable a su entendimiento por medio del pastor que está siendo su pastor, por medio de esa iglesia donde usted esté. Eso es lo importante. Ese es tener un corazón humilde, reconocer que yo no lo sé todo, reconocer que Dios usa a todas las personas en nuestra vida, o igual para entrenarnos, sabemos cómo responder
a las personas a nuestro alrededor. Y nuestra forma de responder nunca debe ser con criticar, ¿verdad? Pero eso fue extra. La idea detrás de esto es, ve, que Jesús contestó, ve, ¿verdad? Te puedes apartar, ve, regresa a donde estás, ve, y como creíste, te sea hecho. Dios honró lo que él pidió porque fue asombrado por su fe, por su discernimiento, porque él creyó, ¿verdad? Él creyó quién era Jesús y porque él creyó, dijo, no, se atrevió a decir, no te molestes, no vengas, solamente dilo y será hecho. Él entendió quién era Jesús. Y esa es la pregunta para usted y para mí el día de hoy. ¿Cuántas veces por nuestras acciones estamos dudando de quién es Jesús? Nuestras acciones, hay que evaluar nuestras acciones o la falta de acciones, ¿verdad? Porque por esto esta serie fue entre el creer y tener fe. Porque muchas veces creemos una bola de cosas, creemos y creemos y creemos, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Y precisamente hay que analizar estas cosas ante el Padre. Yo no le voy a decir cuáles son esas cosas. El Espíritu Santo que nos ilumina y nos dirige, Él es el que le va a imponer en su mente, en su corazón, cuáles son esas cosas, pero dele chance, dele tiempo para que lo haga. Usted esté atento a su voz, a escuchar cuáles son esas cosas que lo están deteniendo de esa promesa de Dios, porque sus promesas son ciertas y Él es fiel a todo lo que Él promete. O si nosotros sentimos que no estamos viviendo fijamente en esa promesa, entonces Dios nos está dirigiendo, pero hay cosas que tenemos que entender, que hay cosas que tienen que cambiar en nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, porque todo empieza por nuestra mente, por nuestro pensar. Y para que podamos ser transformados más profundo en nuestro corazón, en nuestro ser. Como dice, ¿verdad? Por esa razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y no nada más eso, pero en el capítulo 1 de mismo Efesios, qué hermoso que dice, miremos cómo es que ora Pablo. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Se trata de conocerlo mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Eso está en Efesios 1. Esa es mi oración para ustedes esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seamos la iglesia, que seamos sus hijos, los que estamos deseando conocerlo mejor, conocer esta gloriosa esperanza y conocer cuál es ese propósito para cada uno de nosotros, que es sin duda para su reino. Que te pongamos los ojos en su reino para sus propósitos y no los nuestros. Se me acabó el tiempo. Dios los bendiga. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta mañana. Hasta la próxima.
Les habló Cintia Vázquez. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.fe48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.